A ver si me pueden confirmar si se puede visualizar la pantalla. Eso sí espero que me lo confirmen, si no, estaría hablando en vano en esta parte de la clase, ¿ya? Sí, perfecto. Sí se ve, Ya, por profe. ahí un like, ya, perfecto. Excelente. Entonces vamos a comenzar con la parte del repaso, ¿no? Algunas preguntas que ustedes tengan de las células eucariotas. Yo creo que para ustedes lo más complejo que tal vez hayan visto por ahí es cuando llegaron a la parte del código genético, ¿no? El dogma central de la biología molecular. Seguramente ustedes ahí, algunos que otros por ahí habrá cuestionado ciertas cosas. Ya vamos a llegar con calma para esa parte de ahí. No se preocupen ustedes. Vamos a verlo paso a paso para que ustedes entiendan bien. El tema aquí es de que ustedes puedan comprender bien. Entonces, eucariota para empezar, esto, ¿verdad? Esto es de coquito, ya las personas ya lo tienen bien en claro y voy a hacer énfasis entonces para que ustedes tampoco se queden atrás. Eucariota se divide en dos vocablos, ¿verdad? Eu y carios. Cariota, carioteca, que significa la famosa membrana nuclear, ¿no? La membrana nuclear. Ustedes saben de que es un término científico en el cual carios significaba armadura, ¿no? Esa armadura hacía la analogía de protección. En este caso, eu, que viene a ser verdadero o modificado, ¿ya? Que viene a ser verdadero o modificado, se está modificando, me gusta más esta palabra, modificado. Se está modificando. ¿Qué cosa? A la membrana nuclear. Están modificando la membrana nuclear. ¿Para qué están modificando la membrana nuclear? Recuerda, ¿no? Una célula más o menos así, ¿no? Toda bonita, así. Ahí está la célula bien chévere, ¿no? En un momento determinado agarra y se le agrega justamente toda una composición nueva así de pliegues, pliegues y pliegues, y luego en la parte del medio, eh, aparece un material genético, ¿no? De esta manera. Aparece un material genético de esta manera. Entonces, ya, ok. Entonces, de esa manera se puede ver el material genético de que se encuentra protegido, ¿no? Y al estar protegido, ya puede justamente tener ciertas facultades. Un momentito, ya me esperan, por favor. Esto es al toque nomás. Ya voy a hacer aquí una configuración. A ver. Ya, me parece de que ya está el chat habilitado. Me parece que sí. Parece que ya lo habilité. Eh, Me confirman, porfa, ya. Eso de ahí. Ujú. Ujú. Ya, ok.
Me parece que ya está. Me parece que sí. Ya. Entonces, estábamos hablando, ¿no? De la célula eucariota. Estábamos hablando de cómo era la cosa, ¿no? ¿En qué momento se convierte en eucariota? Estoy aquí. Ah, cuando adquiere una verdadera o modificada, también se le puede llamar, ¿no? O modificada, ¿qué cosa? Membrana nuclear. ¿De dónde viene esta membrana nuclear? Muy importante que tú te acuerdes. ¿De dónde viene esta cosa de aquí? ¿De dónde viene esto? Mira, esto de arriba, a eso se le llama membrana nuclear, ¿no? A eso se le llama membrana nuclear. ¿De dónde viene? Esto viene, en verdad, aunque tú no lo creas, viene de la membrana celular. ¿Qué significa eso de ahí? De que esta membrana celular, esta que está de amarillito, en algún momento se comenzó a plegar adentro suyo. Y al comenzarse a plegar adentro suyo, comenzó a formar un sistema que ahora se conoce como sistema de endomembranas. Un sistema de endomembranas. Endomembranas. ¿Ya? Sistema de endomembranas. Y gracias a eso justamente se formó eh, la membrana nuclear, ¿ya? Entonces, esa es la figura. Ya, ahí tenemos entonces. Recuerda, ese tallerín negro que estás viendo aquí, esta cosita, esa serpentina, es el ADN, ¿no? Y el ADN justamente se protegió, ¿ya? Se protegió. Y de esa manera justamente adquirió la forma de célula eucariota. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a ver que la composición de la célula eucariota va a ser esta de aquí, ¿no? En verdad, más que membrana y pared, esto de aquí hay que agregarlo en uno solo, ¿ya? Membrana y pared, estos dos, punto número uno y punto número uno, aquí los dos. El punto número uno es conocido como la envoltura, ¿ya? No se olviden. Toda célula, sea eucariota, procariota, todo lo que tú quieras, siempre va a tener una envoltura, ¿ya? De ley, eso se da siempre. ¿Qué más va a tener una célula eucariota? O toda célula, citoplasma. Dos, va a tener aquí su citoplasma. Su citoplasma, ¿ok? Acuérdense, ¿ya? Citoplasma. Listo. Y punto número 3, ¿qué más vamos a encontrar por aquí? Esto sí es netamente, escuchen bien, ¿ah? Esto sí es netamente propiedad de las eucariotas, ¿ya? Siempre van a tener un núcleo, nada que nucleoide, nada de eso, ¿ya? Núcleo, eso sí. Y nucleolo también, mira, cosa más interesante, nucleolo. Núcleo es una cosa más pequeña que el núcleo todavía. ¿Ya? Y ese núcleo, como dice aquí la figura, va a estar conformado de estos componentes: carioteca, nucleoplasma, cromatina y nucleolo. Vamos haciendo spoiler para que te acuerdes. Carioteca, lo que te acabo de mencionar. Aquí está, ¿no? La carioteca. Profe, pero ¿dónde está? Yo no veo ningún carioteca. Ah, es que es el sinónimo de membrana nuclear, ¿ya? Es el sinónimo de membrana nuclear. Lo mismo sucede por aquí. Membrana nuclear, su sinónimo, ¿cuál va a ser? La carioteca. ¿Ya? La carioteca. Listo. Ahí tienes entonces a la carioteca. Ya, perfecto. Ahí tenemos entonces la figura. Ahí tenemos entonces a la figura. ¿Ya? Eh, ahí tenemos entonces a la figura, como te estaba diciendo. Y vamos a tener, ¿no? Los tres componentes importantes. Vamos a ver entonces cómo está constituido esta célula eucariota. Ahí está entonces la figura. Ahí está la célula eucariota. Esta célula que te están representando aquí vendría a ser un representante de las células eucariotas y aquí el segundo representante. Pero no te olvides, ¿eh? No te olvides. Aquí voy a colocar, aquí, ¿no? Representantes. Sí, hacerlo más rápido. Representantes de una célula eucariota original. Representantes. ¿Quiénes son los representantes? Es decir, ¿quiénes van a estar conformados por células eucariotas? Aquí tenemos a los animales, obviamente.
Tenemos a los vegetales en la parte de abajo, estaba diciendo. Pero también podemos encontrar a los protozoarios, por ejemplo. Profe, ¿qué es eso? Esos son organismos usualmente parasitarios, muy pequeñitos, ¿ya? Muy pequeñitos, es decir, tienes que ver con microscopio. Pero, profe, no solamente las bacterias se ven con microscopio, no, también otros organismos como los protozoarios que se ven también de esa manera. ¿Qué más podemos encontrar por ahí? Los hongos, ¿ya? Los hongos también justamente son organismos eucariontes. Algo más, profe, que se me olvide, sí, las algas, ahí están. Todos estos de aquí, mis estimados, vendrían a ser representantes de las células eucariotas, ¿ya? De las células eucariotas. Ahí están entonces los representantes. Animales, vegetales, protozoarios, hongos y algas. Perfecto. Ya está. Ahora vamos a ver entonces, ¿no? Dos solamente de los representantes que tenemos para hablar de las células eucariotas, ¿no? En algún momento tal vez vean un protozoario y me quieran preguntar, profe, ¿cómo sería la membrana? ¿Cómo sería su pared? Ya, eso lo vamos a explicar en su momento. En este caso vamos a ver solamente de los animales y de los vegetales. Ahora, recuerda también otra cosita, ¿no? Otra cosita que debes saber. Por ejemplo, esto sí es un dato que sí o sí lo debes tener, ya pues te lo voy a decir. Eh, aquí lo voy a, aquí, lo voy a dibujar, ¿no? Recuerda, ¿no? Esta cosita de aquí es parte de la envoltura de la célula, ¿no? ¿Cómo te dije que se llamaba esto de aquí? Se llamaba pared celular, ¿no? Eso de aquí es la pared celular. Listo, esa pared de aquí, esta pared, claro, en vegetales va a estar hecho principalmente de un componente, ¿no? Llamado celulosa. Mientras que otros organismos eucariontes, como los hongos, ya van a tener la composición de su pared celular hecha de quitina. ¿Qué cosa es la quitina, profesor? Primero hablemos de la celulosa, ¿ya? De la celulosa es un azúcar, ¿ya? Es un azúcar, mientras que la quitina es tanto azúcar más proteína, ¿ya? No te olvides eso, azúcar más proteína. ¿Listo? Ahí tenemos entonces la figura, ¿ya? La pared celular entonces, hecha de vegetales, pero la pared de vegetales está hecha de celulosa y de los hongos de quitina. Listo, perfecto. Entonces, ahí estaba la previa. Y ahora sí vamos a hablar de lleno de algunos de los componentes que podemos encontrar en una eucariota, ¿no? Eso de aquí es una eucariota en todo su esplendor, bien bonita. Vamos a tener aquí algunas cosas llamativas, ¿no? Por ejemplo, para empezar, ¿cómo se llamaba el primer componente que estábamos viendo por aquí? La envoltura, ¿no? La envoltura, ahí está la envoltura. ¿Qué podemos encontrar en la envoltura? La membrana celular. Ahí está la membrana celular. ¿Cuál es, profe, la membrana celular? Todo esto de aquí. Esto que está justamente aquí, ¿no? Que tiene la forma, ¿sí? Todos estos pliegues, ¿no? Estas cositas de aquí, eso vendría a ser la membrana celular. Listo. ¿Cómo funciona entonces la membrana celular? Aquí lo vamos a ver más a detalle. Ahí está la cuestión, ¿no? Ahí está la figura. Aquí tenemos a la membrana celular en todo su esplendor. Es decir, si yo agarro un pedacito de esto, si yo agarro un pedacito de esto, ¿sí? ¿No? Y lo quiero agrandar al 10.000%, sería más o menos así, ¿no? Verdad también, ¿no? ¿Qué pasaría si yo te digo, ¿no? Solamente las células animales tienen membrana celular y las vegetales tienen pared celular. ¿Eso sería verdadero o falso? Tú, lógicamente, con tu conocimiento dirías, no, eso es netamente falso, ¿verdad? En cambio, te debes saber de que la membrana celular está presente, ¿ya? Está presente en todos los organismos, en todos.
Está presente en todos los organismos, de todas maneras. Es decir, esto agarra válido también para procariotas, ¿ah? Para bacterias, para cianobacterias, todo eso es válido, válido, válido. La membrana celular está presente en todos. Entonces, como está presente en todos los organismos, todos van a tener la membrana celular y prácticamente la membrana celular no va a cambiar mucho, ¿ya? Esto prácticamente es la estructura principal de la membrana celular y prácticamente todos van a tener lo mismo. ¿Qué es lo que van a tener de lo mismo que te estoy diciendo? Aquí lo vamos a ver, ¿no? Para empezar, para empezar, ¿qué es lo que van a tener? Esto de aquí. Una bicapa de fosfolípidos. Ahí está. Bicapa de fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos, profe? Esas cositas que tienen justamente esta forma, ¿no? Ahí tienen la cabecita y luego les sale por aquí dos colitas. Así, dos colitas. Ahí está. Una bicapa de fosfolípidos. Perdón. Ya. Entonces, ahí tenemos la bicapa de fosfolípidos. ¿Por qué le llaman bicapa? Porque está hecho justamente de dos niveles, ¿no? La parte inferior y la parte superior. La bicapa de fosfolípidos. Listo, perfecto. Ahí tenemos entonces la bicapa de fosfolípidos. Y estos fosfolípidos van a tener una gran característica. Van a tener una gran característica que justamente los vuelve idóneos para estar presente en la membrana celular. ¿Cuál va a ser esa gran característica? De que tienen una naturaleza anfipática. ¿Ya? Aquí lo voy a colocar. Esto de ley, esto debes saber de todas maneras. ¿Ya? Fosfolípidos. ¿Ya? Los fosfolípidos tienen una naturaleza anfipática, ¿ya? Naturaleza anfipática. Es decir, así como lo están colocando aquí en la imagen, tiene naturaleza hidrofílica y naturaleza hidrofóbica. Hidrofílica significa de que esta molécula es netamente polar en una parte y luego es hidrofóbica porque esta molécula a su vez puede ser apolar. Es decir, puede ser polar y apolar en una misma molécula. Sí, los fosfolípidos tienen esa capacidad. Por eso se les considera anfipáticos. ¿Ya? Listo. Eso es lo que sí o sí debes saber. Sí o sí debes saber. Listo. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué otros componentes vamos a encontrar por aquí? Por ejemplo, vamos a encontrar estas cositas de azul, estos corpúsculos de azul. Estos corpúsculos de azul que vendrían a ser las proteínas. Ahí están las proteínas que pueden ser periféricas o pueden ser integrales. ¿Cuál va a ser la gran diferencia entre ellos? La proteína periférica solamente se encuentra en una parte nada más de la doble membrana y la integral se encuentra en toda la bicapa. Por eso le llaman integral, porque está integrado. ¿En dónde está integrado? En la membrana celular. Integrado totalmente, en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Allá, ¿verdad? Antes que me olvide. ¿Y para qué podría servir esta proteína integral? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, transporte de sustancias. Transporte de sustancias. Ahí está. ¿Por qué? Porque mira, aquí está formando un canalito, ¿no? Ahí está el huequito, por ahí justamente está abriéndose para que pueda pasar potencialmente algún tipo de componente. Bien, antes que me olvide, aquí ya lo borré, ya casi se pierde la palabra. Vamos a hablar del colesterol. Aquí está el colesterol. A ver, ¿qué es lo que hace el colesterol? El colesterol es otro tipo de grasa, ¿no? Y como es grasa, entonces, ¿con quién va a interaccionar? Va a interaccionar con la parte del fosfolípido que tiene naturaleza hidrofóbica. ¿Por qué es hidrofóbica? Porque es una grasa, le tiene miedo al agua. Entonces, esa partecita de ahí, esa colita va a reaccionar con el colesterol. Entonces, el colesterol y la parte hidrofóbica van a interaccionar y el colesterol lo que va a brindar es la fluidez, ¿ya? Brinda fluidez a la membrana. Brinda fluidez a la membrana.
Eso por parte del colesterol, ya aquí lo voy a colocar ahí, ¿ya? ¿Qué más podemos tener por aquí? Los glucolípidos o glicolípidos. Los glicolípidos. Estos glicolípidos, estos glicolípidos eh, eh, van a ser justamente los que conformen tanto con los glicolípidos y las glicoproteínas, a lo que se le conoce también como el glicocálix. Ya aquí lo voy a colocar también para que se te quede. Aquí. Glicocálix, o también lo puedes llamar glucocálix. Cualquiera de los dos van a estar hechos ¿de qué? De glicolípidos y o, por coloco así porque puede ser cualquiera de los dos, glicoproteínas. ¿Listo? Ahí tenemos entonces. El glucocálix o glucocálix está hecho de glicolípidos y o glicoproteínas. Listo, perfecto. Entonces, esto de aquí va a ser muy importante porque justamente va a permitir el reconocimiento celular, ¿ya? Permite el reconocimiento celular. Es decir, para que una célula agarre y le dé la mano a la otra célula y le diga, hola vecino, ¿cómo estás? ¿Cómo has amanecido? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Qué planes tienes? Necesita justamente reconocerse, ¿ya? Necesita reconocerse. Y para reconocerse, justamente, necesita de estas estructuras azucaradas que se le llama glicocálix o glucocálix. Ese glucocálix, si se encuentra pegadito a una grasa, se le va a llamar glicolípido. Si se encuentra pegado a una proteína, se le va a llamar glicoproteína. ¿Ya? Pero en conjunto, eso vendría a ser el glucocálix. ¿Y para qué te sirve? Para que se reconozca una célula con célula. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaría si en algún momento te haces un accidente, un corte por ahí, te quieren hacer un injerto de piel? ¿Ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces te pegan la piel ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si después de una semana comienzas a ver de que se te inflama, comienza a salir pus en la piel? ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, lo que pasa es de que las células de tu cuerpo han visto que ha entrado una nueva piel que no es de tu cuerpo. Y probablemente el glucocálix, esa parte de ahí, no ha podido justamente reconocerse con los otros componentes del nuevo injerto. Y han agarrado y han llamado a la policía celular llamada glóbulos blancos y han comenzado a infectar toda esa parte de ahí para que se vaya, no la quieren ver. Y por eso justamente comienza a tener problemas, ¿no? Las infecciones y todo lo demás. No hay un reconocimiento celular eficiente, ¿ya? En ese sentido. Bien, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve todo lo que te he mencionado? ¿Para qué? La membrana celular, ¿para qué sirve? Lo voy a apuntar, ¿ya? Sirve oficialmente, ¿ya? Sirve para el paso de sustancias. No te olvides, ¿ya? Sirve para el paso de sustancias. ¿Qué sustancias pueden entrar por ahí? Ah, mira, aquí la estás viendo, ¿no? Ahí están. Ahí están las moléculas. Pueden ser muy pequeñitas, como el oxígeno, el dióxido de carbono, la parte del agua. Y así como pueden ir a la parte de arriba, pueden ir también a la parte de abajo. Por eso vas a ver esta flecha bidireccional, ¿no? En la parte de abajo y en la parte de arriba. En la parte de arriba y en la parte de abajo. Oxígeno, dióxido de carbono, agua y todo lo demás. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, para eso sirve. ¿Y por dónde van a pasar? Como estas moléculas son muy pequeñitas, como lo que estás viendo aquí son muy pequeñitas, por ejemplo, pueden pasar directamente de la membrana plasmática. Y en esos espacios justamente van a pasar estas moléculas pequeñitas, ya gracias a los fosfolípidos. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Entonces, para eso van a servir. Y ese paso que te estoy diciendo, ya ese proceso del paso de moléculas muy pequeñas, se le llama también transporte pasivo, ¿ya? Transporte pasivo, entonces, va a ser dividido de dos maneras. Ahí justamente lo han colocado, ¿no?
¿Cómo se va a dividir? Tienes a la difusión. Primero colocar la ósmosis, ¿ya? Ósmosis, ósmosis, y luego por aquí voy a colocar a la difusión. Quiero que te quede muy claro lo que te voy a decir a continuación, para que luego no tengas problemas en un futuro no muy lejano. Aquí está, ¿no? El transporte pasivo y transporte activo. Como te estaba diciendo, en el transporte pasivo, lo que estamos viendo ahorita, se divide de dos maneras, ¿no? La ósmosis y la difusión. Y la difusión, a su vez, se puede dividir en difusión simple o también se puede dividir en difusión facilitada. Facilitada. Listo. Entonces, esto de aquí es fundamental. Es fundamental. Y te voy a explicar por qué, ¿no? La ósmosis, a diferencia de la difusión simple y de difusión facilitada, va a ser el paso de moléculas de agua debido a la atracción inevitable que siente el H2O hacia los solutos, como por ejemplo las sales. Esta es la explicación de por qué cuando uno come demasiadas cosas saladas, como mucha canchita, se le arruga todo su labio, se le deshidrata su labio. ¿Por qué sucede eso de ahí? Porque básicamente eh, lo que está sucediendo es de que todo el agua que se encontraba en tus células están saliendo hacia donde está la sal. Al agua le encanta justamente sentir atracción por la sal y va corriendo despavorido, ¿no? Es como de forma analógica para que entiendas. Va corriendo despavorido hacia donde está la sal. Por eso abandona todo, abandona la misma célula y se va hacia la sal, ¿no? Un poco masoquista el agua, pero así funciona la cosa. Entonces, eso es lo que es la ósmosis, casi siempre el movimiento del agua en dirección hacia donde está la sal. Listo. ¿Y la difusión simple qué cosa es? La difusión simple es actuado por proteínas y la difusión facilitada también. Pero en la difusión simple, la proteína no cambia, ¿ya? La proteína no cambia de qué, no cambia de forma. Mientras que en la difusión facilitada, la proteína sí cambia de forma, ¿ok? Eso quiero que te lo lleves a la tumba, porque justamente es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, lo que tú estás viendo aquí, es el transporte pasivo, ¿no? En todo su esplendor. Ahí está el transporte pasivo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta figura? Tenemos el espacio extracelular y el espacio intracelular. Es decir, aquí está la parte de afuera, aquí está la parte de afuera, de rojo, y aquí está la parte de adentro, ¿no? Listo. Ya. Entonces, ahí tenemos, ¿no? La parte de afuera y la parte de adentro. Ya. En la parte de afuera, entonces, va a haber un montón de solutos, sales, azúcar y todo lo demás. Y en la parte de adentro también. Pero si te das cuenta, en la parte de afuera hay más y más componentes que en la parte de adentro. Y eso significa que hay un gradiente de concentración, donde aquí hay mayor concentración, ¿ya? Que azul lo va a poner, ¿ya? Acá hay mayor concentración. Aquí hay mayor concentración. Y en la parte de abajo, aquí hay menor concentración, ¿ya? Mayor concentración y menor concentración. Mayor y menor concentración. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Si hay mayor concentración y aquí hay menor concentración, entonces las moléculas se van a dirigir hacia donde hay menor concentración para poder equilibrar las concentraciones en cada uno de los lados. Esa es una ley física que sí o sí ocurre. Sí o sí ocurre. Donde hay mayor concentración, van las moléculas en donde hay menor concentración para que todas, por ejemplo, si aquí estoy dibujando 3, 4, 7, 8, 9 moléculas, aquí también deben haber 9 moléculas, ¿no? 4, 4, 8 y 1, 9. 9 moléculas. Tanto arriba y abajo debería haber lo mismo. Por eso se equilibran. Eso es una ley física natural, ¿ya? Este de aquí es una ley física natural. Ley física natural. La ley de la difusión. Difusión. Es una ley natural.
Entonces, por eso le llaman transporte pasivo. ¿Por qué? Porque como es natural, entonces las moléculas van a seguir su rumbo natural. Como aquí hay varias, algunas se van a ir por la parte de abajo y se van a equilibrar todas. Como te dije, hay dos tipos, ¿no? El tipo que es el transporte de difusión simple, como lo que estás viendo aquí, y el otro que es la difusión facilitada, ¿ya? La difusión facilitada. ¿Dónde está la difusión facilitada, profesor? Aquí está la difusión facilitada. ¿Dónde está la difusión simple, profesor? Aquí está la difusión simple, ¿ya? ¿Por qué le llaman difusión simple? Porque básicamente la proteína, el paso de las sustancias de la proteína es muy simple. Entonces, no va a haber ningún tipo de cambio en la forma de la proteína. En cambio, aquí sí, miren, la difusión facilitada, la primera proteína tenía la boquita abierta en la parte de arriba, luego cambia de forma, tiene el soluto en la parte del medio y luego cambia su boquita en la parte de abajo. Por eso le llaman difusión facilitada, porque hay una proteína que le está facilitando y está cambiando de forma para que pueda hacer el paso de sustancias. Pues hay difusión simple y difusión facilitada, ¿ok? Quede bien claro esto. Difusión simple y difusión facilitada. Listo. Entonces ahí tenemos el tema de la difusión. Ahí tenemos el tema de la difusión. ¿Ratito? Ya, bueno. Y luego vamos a tener aquí el transporte activo. ¿Por qué le van a llamar aquí transporte activo? Porque ya se va a activar netamente el suministro energético, ¿no? Aquí sí va a haber justamente, va a haber gasto de energía, gasto energético, gasto de energía. Y cuando me refiero a gasto de energía, me refiero a la molécula estrella, ¿no? Llamada también ATP. Entonces, en este caso, el ATP va a brindar la energía suficiente como para que puedan estas moléculas pasar en contra del gradiente de concentración. ¿Por qué no le digo en contra del gradiente de concentración? Porque mira, ¿qué es lo que debería pasar de manera natural? Aquí te lo están diciendo, aquí está evidentemente, mira, aquí está la evidencia. ¿Qué te está diciendo la cosa? De que las moléculas de mayor concentración deberían irse a menor concentración. Igualito aquí, las de mayor concentración deberían irse a menor concentración. Pero ¿qué es lo que está pasando? Está haciendo todo lo contrario. En vez de irse de arriba para abajo, se están yendo de abajo para arriba. Aquí está, ¿no? Mira, de abajo para arriba. Igualito aquí. El otro, si el otro debería ir de abajo para arriba, ahora va de arriba para abajo. Todo en contra de la naturaleza, en contra de las leyes, en contra de la ley natural de difusión. Como está yendo en contra de las leyes naturales de la difusión, eso y aquí se está realizando gracias a la energía. Ya la energía está haciendo que ocurra esto de aquí, ¿no? Por eso le llaman transporte activo. El ejemplo más claro es lo que están viendo aquí, la bomba de sodio y potasio. ¿Listo? Bien, luego tenemos aquí la otra envoltura celular, como les estaba diciendo, la pared celular, ¿no? La pared celular en todo su esplendor es esta cosita, ¿no? Esta figura que están viendo por acá. Aquí está, ¿no? La pared celular. Toda gruesita ella. Va a tener diferentes capas, ¿no? Por ejemplo, la lámina media, la pared primaria y la pared secundaria, ¿ya? La pared primaria y la pared secundaria. Primero se forma, lógicamente, la pared primaria. Cuando una planta es joven, lo primero que va a aparecer es la pared primaria, aquí, la pared primaria. Pero cuando una planta ya se vuelve adulta y quiere darle mayor fortaleza a su estructura, se forma la pared secundaria, que está hecha netamente de celulosa, mientras que en la planta joven va a estar hecho de hemicelulosa y pectina, porque justamente la pectina conforma la lámina media. Aquí está, ¿no? La lámina media que está hecho de pectina. Listo, eso es lo que debes saber. ¿Qué más debes saber? Esto y aquí, este espacio que creo que no lo han colocado aquí.
Vamos a colocarlo, esto es fundamental. Y aquí, aquí van a ver un espacio, ¿no? Ahí, ese espacio de ahí, ese espacio permite justamente comunicarse una célula con otra porque la pared celular no solamente brinda dureza, sino que también necesita comunicarse con otras células. Si no, se moriría la célula. Y ese espacio de ahí se le conoce como plasmodesmo. Ya el plasmodesmo es el espacio entre célula y célula vegetal. ¿Listo? Bien, queda, muchachos, queda. Ya tenemos entonces la parte de la envoltura. Pasamos de manera satisfactoria. Luego tenemos el citoplasma y el primer componente que estamos viendo aquí son los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina, que son los componentes claves del citoesqueleto, ¿ya? ¿Por qué le llaman citoesqueleto? Creo que el nombre está de más decirlo. Es el esqueleto celular, ¿no? Fácil, sencillo de recordar. Perfecto, ¿no? Citoesqueleto entonces va a ser esto de aquí. Los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina, cada uno de ellos va a estar conformado entonces, ya cada uno de ellos va a estar conformado por proteínas. Ya todo lo que están viendo aquí son proteínas, pero reciben diferentes nombres porque tienen diferentes partes en la célula. Todas estas de aquí son proteínas, que pueden ser de tres tipos, como te estoy diciendo, filamentos intermedios, microtúbulos o filamentos de actina. Mira, por ejemplo, si comenzamos de aquí hablando de los filamentos de actina, ¿ya? A esos filamentos de actina también se le puede conocer con otro nombre, también se le conoce como los microfilamentos. Microfilamentos. Estos son los microfilamentos, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen estos microfilamentos? Le dan la forma a la célula. Forma celular. Aquí lo estás viendo, ¿no? Esos filamentos que están rodeando esta célula. Ahí están los filamentos, mira, ahí, uno con otro, uno con otro, uno con otro. Todos se envuelven y forman justamente esta maraña plegada. Esa forma que tiene, que parecen unos deditos en la parte de arriba, son gracias a esos filamentos conocidos como la actina. ¿Qué es la actina? Una proteína. Es decir, come proteína para que las células puedan tener diferentes formas en tu cuerpo. ¿Cómo se llama esa proteína? Actina, ¿ya? Y son parte del microfilamento. Luego, tenemos por aquí, en el bando de los microtúbulos. ¿Qué vamos a encontrar en los microtúbulos? Vamos a encontrar que los microtúbulos principalmente los microtúbulos se diseñan para el transporte intracelular o el transporte de vesículas. El transporte de vesículas en la célula. Ya para eso se forman los microtúbulos, para el transporte de vesículas. ¿Qué es eso, profe? No le entiendo la figura. Ah, ya, mira, imagínate que por aquí hay un ribosoma que quiere moverse hacia el otro lado, por ahí, ¿no? Pero como hay un montón de moléculas que lo pueden golpear, hacerle daño, no se puede mover así nomás. Entonces se pega aquí, mira, los filamentos de tubulina, que es justamente el componente proteico de los microtúbulos, y se comienza a desplazar de a pocos por estos filamentos. Los filamentos lo llevan tranquilo y viaja a su destino final, ¿no? Eso es como si fueran las pistas de las células. Y esas pistas justamente son los microtúbulos porque permiten el transporte de vesículas, ¿ya? Recuerda, la proteína de los microtúbulos, ¿cómo se llama? Se llama la tubulina, ¿ya? La tubulina. En el caso de los filamentos intermedios, hay varias proteínas que pueden ser filamentos intermedios. Está la famosa queratina, está la desmina, está la bimentina, ¿ya? Varias proteínas de los filamentos intermedios son estos de aquí, ¿no? Son estas proteínas, ¿ya? ¿Para qué sirven los filamentos intermedios? Si te das cuenta, su mismo nombre lo dice. Son intermediarios. Intermediarios. ¿De qué son intermediarios estos filamentos? Son intermediarios de las uniones celulares. Aquí justamente lo puedes ver, ¿no? Aquí, mira, esta cosa de aquí, ¿no? Esto de aquí se une uno con otro, por eso le llaman intermedios, porque están intermediando algo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos de aquí?
van a permitir, por ejemplo, las famosas uniones celulares, ¿ya? Uniones celulares. Ahí están. Entonces, para eso sí, eventos internet. Dígame, ¿sí? Una pregunta por ahí escuché. Buenas tardes. Le ¿Qué envié tal? unas preguntas por el chat. Si me podría ayudar con esas, por favor. A ver, ya, perfecto. Pero a ver, voy a ver si puedo entrar al chat porque justamente hace un rato dije que sí se podía habilitar el chat, pero aquí me parece el chat no disponible. Dame unos minutitos, ya, dame unos minutitos. Voy a ver cómo configuro esto y aquí para que se pueda ver y te ayudo con las preguntas que me dices, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Listo. Gracias a ti por la comprensión. Vamos a ver si por aquí tal vez aparece. No, no aparece. Ya, voy a ver cómo resuelvo esto. Ya, listo, entonces. Ahí tenemos la parte que te estaba diciendo, ¿no? De los filamentos intermedios. Mm, ya, los filamentos intermedios, entonces. A ver, terminamos con esto y vemos cómo resuelvo la parte de el chat. Bueno, vamos a comenzar con organelas. Ya, creo que es el momento, entonces. Ya, denme unos minutitos, voy a ver cómo resuelvo el tema del chat. Ya, entonces ya hablé con la parte de servicio. Vamos a ver si me pueden justamente facilitar la parte del chat ya para que ustedes puedan participar también, porque de eso se trata. Bien,
Entonces, estábamos viendo la parte de aquí, ¿no? Estábamos viendo esto, la parte de las organelas, ¿ya? Una cosa fundamental, clave, aprenderse cuáles son las organelas procariotas y cuáles son las eucariotas en términos de las diferencias en los ribosomas. Los ribosomas van a tener esto de aquí, ¿no? Una cosa interesante, que es justamente esto. Los ribosomas para una procariota, aquí están los ribosomas para una procariota, y aquí los ribosomas para una eucariota. Y una eucariota. Entonces, aquí está procariota y ahí está la otra que es eucariota. ¿Cuál es la gran diferencia? La procariota, si no se puede ver bien en la imagen, lo coloco aquí, es 70S. ¿Qué significa que sea 70S? No es velocidad ni nada de eso, ¿ya? Esa es una constante de Spearman. La constante de Spearman te indica que justamente en la posición 70 vamos a encontrar, después de una gran centrifugación que se le hace a un tubito en donde potencialmente está el ribosoma, en esa posición vamos a encontrar a la conformación 70S. Y ese 70S va a ser justamente el ribosoma de una procariota. Si nosotros nos fuéramos al 80S, ahí vamos a encontrar a las eucariotas. Y si te das cuenta, una cosa curiosa que sucede es de que nunca la suma de sus componentes, 50S y 30S, 50 y 30S, nunca llegan a ser el número exacto. Cualquiera diría, ¿no? Matemáticamente, 5 y 3, 80S, ¿no? Igualito sucedería aquí, ¿no? 60 y 40, 60 y 40 deberían darte, 60 y 40 deberían darte 100, pero no dan. ¿Y por qué no dan? Porque básicamente no se rigen leyes matemáticas, ¿no? No se rige. ¿Por qué? Porque justamente estas subunidades 50 y 30 se pueden guardar de cierta manera que parezcan más pequeños y por eso al centrifugarse los dos parece tener un tamaño de 70, ya un nivel de 70. Mientras que 60 y 40 igualitos se guardan un poquito y justamente esto de aquí termina siendo 80S. ¿Listo? Ya, listo. Ahí tenemos entonces. Luego el retículo endoplásmico rugoso. Ahora otro componente, el retículo endoplásmico rugoso. ¿Ya? Ese retículo endoplásmico rugoso va a tener la gran característica de que se le llama rugoso porque va a tener añadido estos ribosomas, ¿no? Que estábamos hablando justamente. Estos ribosomas que estábamos hablando aquí anteriormente. Recuerda, los ribosomas, ya antes de entrar más a lleno del rugoso y todo lo demás, ya, los ribosomas en los eucariotas, aquí vamos a centrarnos en los eucariotas, nada más, en los eucariotas, aquí vamos a encontrarlo, ¿en qué partes? Vamos a encontrarlo en el citoplasma, ya, vamos a encontrarlo en el citoplasma, vamos a encontrarlo también, ¿en dónde? Vamos a encontrarlo en las organelas bimembranosas. ¿Cuáles son las organelas bimembranosas, profe? Allá, vamos a encontrarlo, por ejemplo, en la mitocondria, vamos a encontrarlo en el cloroplasto y vamos a encontrarlo también en el núcleo, pero solamente en el núcleo en la parte externa, ¿ya? En la parte externa. ¿Listo? ¿En dónde más puede encontrar a estos ribosomas? También lo puede encontrar en el RER. ¿Qué cosa es el RER, profe? Justamente lo que vamos a ver a continuación. Aquí justamente vamos a encontrar al RER. ¿Qué cosa es el RER? El retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? ¿Por qué le llaman RER? Creo que ya lo puedes deducir, ¿no? ¿Por qué es rugoso? Porque si uno pasara la manito por ahí y estuviera en 3D, sentiría justamente unas granulosidades. Y esas granulosidades se dan debido a los ribosomas, ¿ya? Entonces, si tiene ribosomas, es muy sencillo comprender para qué te sirve este retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Así como los ribosomas producen proteínas, el rugoso, al tener ribosomas añadidos, también lo único que va a tener como función, o bueno, como función principal, va a ser la síntesis de proteínas, ¿ya? La síntesis de proteínas, no te olvides, ¿ya? La síntesis de proteínas. Listo. ¿En dónde puedo encontrar
Perdón, ¿qué células, perdón, qué proteínas puede sintetizar esto de aquí? Proteínas plasmáticas, proteínas del páncreas, proteínas hepáticas. ¿Ya? Bien, listo. ¿Qué pasaría ahora si esas proteínas que te estoy diciendo necesitan ser exportadas hacia el exterior? ¿Quién se va a encargar de la secreción de estas proteínas? Para eso de ahí, para la secreción celular, se necesita obligatoriamente de un aparatito llamado de esta manera, ¿no? Aparato de Golgi. Ahí lo vamos a tener en todo su esplendor. La secreción celular. ¿Qué cosa significa secreción celular? Imagínate que este retículo endoplásmico rugoso es como si fuera una fábrica de autos. Pero como toda fábrica de autos se fabrica por partes, ¿no? Aquí está una parte, aquí está otra parte, aquí está otra parte y otra parte. Eso de ahí, para que lo entiendas, necesita ser unido todo. Necesita ser unido todo. ¿Y quién lo va a unir, por ejemplo? ¿Quién lo va a hacer esa cosa de ensamblar esas partes de la proteína? Eso lo va a hacer el retículo endoplásmico rugoso. Perdón, el aparato de Golgi. Ya, aquí. Aquí están las partes y, por ejemplo, se van a comenzar a unir las partes. Se unen todas las partes, incluso le podemos añadir por aquí un azúcar, ¿no? Unos azúcares para que esté modificada la proteína. Y listo, la proteína está lista. Ahora esa proteína, como está lista, es un producto de exportación que se va hacia el exterior. ¿Ya? ¿Quién hace todo este proceso de producir, ensamblar, liberar todo esto de aquí? El aparato de Golgi. En verdad es un aparato muy complejo, también por eso le llaman complejo de Golgi, porque es muy interesante justamente estudiar a este componente, ¿ya? Se le llama complejo de Golgi también. Y lo que hace es justamente hacer la secreción celular. También se le puede llamar Golgisoma, por si acaso, ¿ya? Bien, ¿qué más? Vamos pasando por aquí. Mira que tenemos, ¿no? Qué interesante. Tenemos, por ejemplo, a los peroxisomas y a los lisosomas. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Los lisosomas están vinculados en dos procesos celulares principalmente, la fagocitosis y también están vinculados a la autofagia, ¿ya? La fagocitosis es la digestión intracelular natural de toda célula. La digestión intracelular de toda célula. Es decir, toda célula como tal tiene la capacidad de ingerir materia que es mucho más grande que las moléculas. Puede ingerir una bacteria. Por ejemplo, nosotros cuando nos enfermamos de bacterias, un glóbulo blanco fácilmente agarra, encuentra una bacteria y se lo traga todo, en su totalidad, entero, ¿ya? Y ese proceso de tragarlo y digerirlo se llama fagocitosis. Y quien justamente se encarga de digerir a esa bacteria es el lisosoma. Mientras que la autofagia es un proceso por el cual la célula puede digerirse a sí misma, ¿ya? Se puede digerir a sí misma. Es decir, imagínate que una célula agarra y encuentra por ello una mitocondria que ya está toda defectuosa, toda viejita, toda canosa. Entonces, lo que hace la célula es, uy, mira, esta mitocondria ya prácticamente está en las últimas, dice, ya no tiene más vuelta que darle, mejor hago una autofagia. Me digiero a mí misma, me digiero una parte de mí misma, es decir, digiero mi mitocondria, la digiero, la convierto en partes muy pequeñitas y tal vez esas partes pequeñitas pueden ser utilizadas para otros procesos celulares, ¿ya? Eso justamente es la autofagia. Mira aquí los componentes, matriz lisosomal, pH de 5 y enzimas hidrolíticas. ¿Qué significa que sea un pH de 5? Significa que aquí el grado de pH va a ser muy ácido, ¿no? Es muy ácido esta parte de aquí. Muy ácido. Muy ácido. Y las enzimas hidrolíticas lo que hacen es generar la catálisis, ¿ya? Generar la catálisis de otras moléculas. ¿Listo? Ahora, vamos con el peroxisoma. Aquí tenemos el peroxisoma. ¿Qué es lo que hace el peroxisoma? Su mismo nombre lo dice, tiene peróxido en la parte de adentro. Entonces va a transformar
el peróxido de hidrógeno, lo que estoy colocando por aquí, lo va a transformar, en una molécula mucho más viable, ¿no? Mucho más sencilla, menos tóxica. Y justamente tenemos aquí, ¿no? H2O y moléculas de agua. Para eso sirve el peroxisoma. Dato, no opiniones. Ya, dato, aquí de rojo. Dato. Caramba. Aquí. De rojo. Ahí está. Dato. Los peroxisomas solamente se van a encontrar en animales. Las plantas no tienen peroxisomas, pero sí tienen una modificación del peroxisoma que se llama de esta manera. Se llama glioxisoma, ¿ya? Glioxisoma. ¿Listo? No te olvides, ¿ya? La modificación del peroxisoma es el gliosisoma en las plantas. Ahora recuerda, este lisosoma también, otro dato por aquí, otro dato es de que los lisosomas se originan del Golgisoma, es decir, el padre del lisosoma es el Golgisoma. Y aquí justamente en la imagen estaba, ¿no? Mira, lisosoma primario, lisosoma secundario. ¿De dónde vinieron este lisosoma primario y secundario? Del aparato de Golgi. Ya, no te olvides, no te olvides. Ahora, las diferencias, por ahora te pregunten, el lisosoma primario se le llama así cuando está inactivo. Cuando está inactivo, aún no funcionan sus enzimas, ¿ya? Aún no funcionan sus enzimas. Aún no funcionan sus enzimas. En cambio, en el lisosoma secundario ya está activo. ¿Para qué? Para la digestión intracelular. Y ahí funcionan sus enzimas, ¿ya? Ahí sí funcionan sus enzimas. ¿Por qué funcionan sus enzimas? Porque el pH baja. Y al bajar el pH se activan sus enzimas hidrolíticas. Listo. Ya está entonces. Hablamos de los lisosomas y hablamos de los peroxisomas. Perfecto. ¿Qué más vamos a tener por aquí? ¿Qué más vamos a tener por aquí? Un ratito. ¿Qué más Profe, vamos a profe, tener por aquí? Sí, dígame. Hola, el, hola. glioxi- el glioxisoma tiene la misma función del peroxisoma, ¿cierto? Ah, muy buena pregunta, mi estimado. Claro, aquí creo que no está, ¿no? Vamos a colocarlo. Gracias por hacerme acordar. Los glioxisomas, como están en las plantas, no hay mucho peróxido de hidrógeno ni nada de eso. Los glioxisomas lo que van a hacer es transformar, ¿ya? Los ácidos grasos en azúcares, ¿ya? Esto principalmente sucede en la germinación de la planta, en donde necesita demasiada energía en forma de azúcar. Entonces, los ácidos grasos que se encontraban en la semillita de la planta, como ya comienza a crecer la planta, necesita transformarse rápidamente esos ácidos grasos en azúcares. Y quien va a hacer ese proceso van a ser los glioxisomas, ¿ya? ¿Listo? Perfecto, entonces. Ahí están los glioxisomas. No se olviden, ¿ya? Gracias por hacerme recordar. ¿Verdad? La persona por ahí que me dijo que quería las preguntas, ya se comunicaron conmigo, me dijeron de que el chat lamentablemente no va a estar disponible, me parece que esta semana, porque recién se va a hacer la configuración, ¿no? En la parte de soporte, pero si son preguntas puntuales, ¿no? Preguntas directas, me lo puedes hacer llegar ni bien termine la parte que estoy explicando aquí, ¿ya? Si por ahí está todavía la persona. Termino, te digo, oye, puedes hacerme las preguntas y procedemos entonces a formularlas y resolverlas. Bien, ya, estábamos hablando de esto de aquí. A ver, un ratito. Ya, listo. Más. Ya, listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Los plastidios, por ejemplo. Los plastidios van a ser, netamente van a ser organelas bimembranosas, ¿ya? Organelas
organelas bimembranosas. Aquí justamente estamos evidenciando esta figura, ¿no? Mira, aquí tenemos una capita, aquí tenemos otra capita, ahí tenemos a los cloroplastos, ¿no? Y por aquí también tenemos a las mitocondrias. Un ratito que se mueva esto. Ahí está la mitocondria, ¿no? Mira, aquí para distinguirlo, aquí tenemos la capa externa, ¿no? Todo esto aquí es la capa externa, y por aquí va a estar justamente la capa interna, ¿ya? Ahí tenemos entonces. Cloroplasto, ¿para qué te sirve? Lógicamente, el proceso más importante del cloroplasto, la fotosíntesis. ¿En dónde va a ocurrir la fotosíntesis? Va a ocurrir en dos partes. Va a ocurrir en el tilacoide y va a ocurrir en el estroma. ¿Ya? El tilacoide es esto de aquí. Ese es el tilacoide. Si yo junto varios tilacoides, ¿cómo se llama eso de ahí? Se le llama grana. ¿Ya? Y el puente que hay entre grana y grana, a eso de ahí se le conoce como la laminilla, o también se le puede conocer a esto de aquí con el nombre de, con el nombre de lamela, ¿ya? A ese puente de ahí se le conoce como lamela. Listo. ¿Qué más podemos encontrar? ADN, mira, material genético. Aquí está el material genético, ¿sí o no? Pero no se nota nada. Ahí está, material genético, ¿no? ¿Qué más? Ribosomas, como te dije, ¿no? ¿Y qué más? Gránulos de almidón, porque recuerda que la fotosíntesis, después de realizar la fotosíntesis, aquí, el producto final de la fotosíntesis es la glucosa. Si yo junto varias glucosas, varias glucosa, más glucosa, más glucosa, más glucosa y todo lo demás, a eso de ahí, n veces, ¿ya? N veces, eso me va a dar como resultado, ¿qué cosa? El almidón. Es decir, el almidón es glucosa a la n potencia, ¿ya? Varias glucosas a la vez. Listo, ahí tenemos entonces. Entonces, por eso vas a encontrar granos de almidón ahí. Cromoplastos. Cromoplastos son plastidios que almacenan otros pigmentos aparte del pigmento verde, porque recuerda que este cloroplasto se le llama cloroplasto porque tiene ¿qué cosa? Clorofila. Pero ¿qué pasaría si tiene otros pigmentos aparte de la clorofila? A eso se le llama cloroplasto, ¿no? ¿Qué pigmentos puede tener? Ahí está, caroteno, xantófila y licopeno. El caroteno le da el color naranja a ciertas plantas, a ciertas estructuras vegetales. Xantófila, amarillo. Y el licopeno, color rojo. No te olvides, ¿ya? Ahí están los tres pigmentos para los tres colores que podemos encontrar. Caroteno naranja, xantófilo amarillo, licopeno rojo. Si tú le das un corte a una zanahoria, vas a ver que las células tienen color naranjita. ¿Por qué? Porque tienen caroteno. Leucoplasto, leuco viene de blanco, ¿ya? ¿Por qué es blanco esto de aquí? Porque se va a encargar de almacenar solamente sustancias blancas. ¿Cómo que sustancias blancas, profe? Sí, el almidón. El almidón también es blanco. Tú ves el chuño, ves la maicena. ¿De qué está hecho ese chuño y maicena? Están hechos de almidón. Por eso tiene un color blanco, ¿ya? Dato, no opiniones, ¿ya? Esto es muy importante, dato. ¿Qué pasaría si te topas con esta palabra, etioplasto? ¿Qué es el etioplasto, profesor? El etioplasto es el cloroplasto que dejó de tener luz solar, ¿ya? Sin presencia de luz solar. Entonces se volvió justamente un cloroplasto sin clorofila. A eso de ahí se le conoce como etioplasto, ¿ok? Listo, ahí está. Para que lo tengas presente. Etioplasto. Cloroplasto sin presencia de luz, por ende no tiene clorofila. Bien, la mitocondria, para pasar, la mitocondria, perdón, la mitocondria va a tener la función de respiración celular, ¿no? Respiración celular. Respiración celular. ¿A qué me refiero con respiración celular? A la producción de energía. Y la producción de energía, en pocas palabras, es ATP. Esta cosita de aquí lo vamos a ver, me parece que la próxima semana. No, la próxima de la próxima vamos a ver justamente cómo funciona esto de la fotosíntesis y la respiración celular. Ya, pero por mientras te voy diciendo eso de ahí. Mira, ojito, ojo al piojo. En el cloroplasto encontrábamos ADN,
Y en la mitocondria también podemos encontrar ADN, ¿ya? Ojito, no te vayas a olvidar. En los dos podemos encontrar ADN. ¿Qué más podemos encontrar? Te dije, ribosomas, ¿ya? Te olvides, ribosomas. Listo, pasamos entonces aquí a lo de fondo, ¿no? El núcleo, ya para terminar con la parte de la explicación y ir a las preguntas. El núcleo, ¿cómo va a estar compuesto? Ahí está, mira. Por ejemplo, vamos a encontrar la envoltura nuclear. Aquí está la envoltura nuclear. La envoltura nuclear, aquí está, ¿no? Tiene dos capas porque sigue siendo bimembranoso, recuerda. Tiene la capa externa y la capa interna. La capa externa va a tener asociación ¿con quién? Con los ribosomas. Mira, ojo al piojo. Los ribosomas se encuentran en la parte externa, solo en la parte externa de la membrana nuclear. Ese es un dato que sí o sí te va a venir en examen en algún momento. ¿Ya? Dato, los ribosomas están en la membrana externa del núcleo. ¿Ok? No te vayas a olvidar. ¿Ya? Los ribosomas están en la membrana externa del núcleo. Listo. En la membrana interna no hay ribosomas, por si acaso. ¿Ya? Solo están, voy a poner ya, solo están en la membrana externa del núcleo. En la membrana interna no. En la membrana interna, ¿qué cosa va a haber? Va a haber esto de aquí, la lámina nuclear. ¿Ya? Otro dato. Aquí ya. Si con esto no lo haces, ya me rayo. Dato. Entonces, en la membrana interna, ahí sí vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar a la lámina nuclear. ¿Y para qué se sirve esa cosa de ahí de la lámina nuclear? Para adhesión de la cromatina. ¿Ya? Profe, ¿qué es cromatina? Ya, te explico. La cromatina es la asociación del material genético, el popular ADN, con una proteína llamada histona, ¿ya? La cromatina va a ser la asociación, perdón, la cromatina va a ser la asociación del ADN más una proteína llamada histona, ¿ya? Que es una proteína. ¿Para qué se une el profe, el ADN más esta histona? Ya, se une principalmente porque el ADN, si no estuviera enrollado, mediría aproximadamente 1,20 m, ¿ya? Prácticamente tamaño un poquito menos que nosotros. Entonces, ¿por qué? Entonces, para que no se alargue tanto y para que ocupe el espacio que ocupa en una célula, necesita enrollarse. Y para enrollarse justamente necesita de esta proteína llamada histona. Cuando se juntan los dos, forma la famosa cromatina. ¿Ok? Entonces, ahí tiene la figura. Listo. ¿Cómo se ve la cromatina, profe? Se va a ver de esta manera. Aquí está, ¿no? Ahí está. Estas manchas de color negro, esa es la cromatina. Es decir, profe, en la vida real nunca se ve una cosa más o menos así, ¿no? El ADN, lo que me han enseñado a mí en el colegio, en Coquito, no se ve de esta manera. No, no se ve de esta manera. A menos de que tu material genético se encuentre en versión de eucromatina, que es un tipo de cromatina también. Ya, te dejo otro datazo, ¿ya? La eucromatina es cromatina poco condensada. Como está poco condensada, no está tan enrollada, por ende se pueden ver al menos los filamentos. Pero si estuviera en forma de heterocromatina, ahí sí la cosa ya va, ¿no? Cosa seria ya, porque la cromatina prácticamente está bien condensada. Ahí sí ya no se puede hacer prácticamente nada, ¿ya? Y aquí está justamente la figura. Compactación de la cromatina. Dentro de la célula hay un núcleo, ¿no? Y en ese núcleo, como te estaba diciendo, en un primer momento, la cosa debería ser así, ¿no? El ADN. Pero ¿qué es lo que sucede? El ADN se comienza a enrollar, aquí ves, mira cómo se enrolla. ¿Se enrolla con quién? Con unas proteínas llamadas histonas. Le dan un montón de vueltas en espiral y eso de ahí se le llama cromatina, ¿ya? A esto de aquí se le llama cromatina.
Y esa cromatina, después de muchos enrollamientos adicionales todavía, va a formar a lo que se conoce como los cromosomas, ¿ok? Los cromosomas. Perfecto, ahí tenemos entonces la figura. Bien, entramos entonces a la parte del dogma central de la biología molecular que me interesa muchísimo que se aprenda, ¿ya? Recuerda, el ADN es un manual de instrucciones, es un manual donde te dice cómo hacer, por ejemplo, color azul a tus ojos, cómo hacer color negro a tus ojos, cómo hacer crespo a una persona, ¿no? Es un tutorial, ¿no? Así como para que te pongas así en contexto actual, dice tutorial, ¿no? Tutorial de 10 minutos, perdón por el sonidito, tutorial de 10 minutos de cómo, por ejemplo, formar cabello rizado, ¿no? Y te dice ahí, sale mal, entre paréntesis, sale mal. Entonces, así funciona justamente el ADN. Pero lo que sucede es de que ese ADN solamente es un manual de instrucciones, que solamente va a servir para eso, para hacer un manual de instrucciones. Algunas veces ese manual de instrucciones, por las mutaciones que tú ya conoces, por las mutaciones, puede cambiar ese manual de instrucciones. Y en vez de decir cómo hacer el color azul de los ojos, te dice cómo hacer el color verde a los ojos, ¿ya? Eso justamente son las mutaciones. Pero solamente va a ser eso nada más, mantener la información y cambiar de vez en cuando gracias a las mutaciones. Pero ¿cómo es que esta información llega justamente a traducirse en función? ¿Cómo es que una información llega a ser función? Ah, gracias a esto de aquí, a esto de aquí, a la transcripción y la traducción, a la transcripción y la traducción. La replicación no, la replicación simplemente es cambiar de ADN a ADN. ¿Para qué? Para, por ejemplo, división celular, una célula, otra célula, necesitan dividirse. Como necesitan dividirse, su material genético que se encuentra aquí necesita repartirse de un lado a otro lado. Como no quiere quedarse con la mitad de material genético, primero replica su material genético. Si aquí hay una hebra, lo va a replicar en dos hebras, aquí, una por aquí y otra por acá, ¿no? De esa manera, después de haberlo replicado, cada una de estas hebras se va a las nuevas células, ¿ya? La replicación, entonces, es un proceso que principalmente ocurre para la mitosis. ¿Qué cosa es la mitosis? División celular. En cambio, la transcripción y la traducción, esto de aquí sí sirve para, al final, formar, o mejor dicho, darle funcionalidad al código genético, ¿ya? Listo, ahí tienes entonces, ¿no? Darle funcionalidad al código genético, no te olvides. A ver, solamente como resumen, ¿ya? Quien va a realizar este proceso de replicación van a ser aproximadamente 100 moléculas. Ya es enorme la cantidad de moléculas, pero quien va a ser la más importante se le va a llamar ADN polimerasa. Lo mismo aquí, en la transcripción, para transcribirse un montón de moléculas. La más importante, ARN polimerasa. ¿Por qué? Porque el ADN tiene que cambiar a ARN. ¿Listo? Mientras que en la traducción, el ARN mensajero necesita convertirse en proteínas. Las proteínas son justamente la forma funcional del código genético, ¿ya? Es el material, el producto, ¿ya? Es la funcionalidad. Entonces, eso justamente va a ser el resumen de lo que te estaba diciendo. Lo que vamos a ver aquí, a continuación, antes de ir ya a las preguntas, es cómo es que este material genético cambia, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejercicio nada más para que ustedes puedan tener noción. Supongamos que el código genético que voy a escribir a continuación es para el color azul de los ojos, ¿ya?
Pero esta información se encuentra en la versión, como te dije, de código genético. ¿Qué cosa es entonces esto? Esto es ADN. ADN. Y este ADN no va a salir del núcleo para transformarse en proteína. Primero va a tener un intermediario llamado ARN. Y este ARN sí va a salir del núcleo para juntarse con el ribosoma y producir proteína. Es decir, esto solamente es información. Y el ARN va a ser el intermediario que va a salir al citoplasma. Él hace el trabajo sucio de asociarse con quién, de asociarse con el ribosoma y para que pueda hacer la traducción. ¿Cómo sería la forma alterna del ARN? Como tú sabes, por complementariedad de bases, eso seguramente lo han visto ya, la adenina se une mediante doble enlace con quién? Se une con doble enlace con la timina, mientras que la citosina se une mediante triple enlace, eso es triple enlace ya, con la guanina. Eso, eso por parte del ADN. Eso por parte del ADN. Pero si fuera por aquí, si fuera ARN, la adenina se uniría ya no con la timina, sino con el uracilo. Y la citosina se uniría con doble enlace, ¿con quién? Con la guanina. ¿Ok? Listo, queda entonces, muchachos. Con eso podemos resolver esto. Porque si yo veo una A, ya no se me va a ocurrir colocar una T, porque necesito tenerlo en versión de ARN. Entonces le voy a colocar, ¿qué cosa? La U. ¿Qué más? ¿Qué más? Una C. ¿Qué más? ¿Una T? No, una U. ¿La C con quién va? Con la G. La G. La A. La U. Otra vez A, G y U. ¿Ya? Esto de aquí ya vendría a ser ARN. ¿De dónde viene este ARN? Del ADN. ¿Quién hizo el proceso de transformar de ADN en ARN? La ARN polimerasa. Y una vez que está en esta forma de aquí, vamos a separarlo de 3 en 3. De 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3. Ahí tenemos entonces. A esta forma así, separada de 3 en 3, a cada uno de ellos le vamos a llamar codón. Codón número 1. A esto de aquí, codón número 2. Y a este de aquí, codón número 3. Y así sucesivamente, ¿no? Me interesan estos tres primeros para que entiendan la figura. Que esto de aquí que acabo de representar vendría a ser un tipo de ARN llamado ARN mensajero, ¿ya? Mensajero. Este ARN mensajero va a tener su parte complementaria también llamado ARN de transcripción o, perdón, de transferencia. Transferencia, ¿ya? ARN de transferencia. ¿Cómo es la parte complementaria? Entonces, nuevamente, si yo tengo una U, la parte complementaria la A, parte complementaria A y A. ¿Qué más? Sigo avanzando. La parte del codón 2, si tengo A, la U. Tengo la C, la G. Tengo la U, tengo la A. ¿Qué más? Seguimos por aquí, tercer codón. Tenemos la G, por ejemplo, complementario C, complementario U. Ahí tenemos entonces ARN mensajero, ARN de transferencia. ¿De dónde vinieron estos dos? Del ADN. ¿Quién hizo este proceso? La ARN polimerasa. Bien, ya estamos a punto de terminar entonces el proceso para transformarlo en proteína. ¿Qué es lo que falta? Llevarlo todo esto de aquí al ribosoma. Ahí está justamente el ribosoma. Recuerda, ¿no? Este ARN mensajero, aquí está el ARN mensajero para que lo veas, mira. Ahí está el ARN mensajero. Se va a unir entonces a la parte de la subunidad mayor del ribosoma. Aquí se une. Y una vez que se une, aquí no está en imagen, ¿no? Un ratito. No, no hay imagen. Bueno, vamos a hacerlo a capela entonces. Aquí ya. Aquí vamos a dibujar al ribosoma. Caracho. Aquí al ribosoma. Aquí al ARN mensajero. ¿Te acuerdas? ¿No? Cada 3 era un codón, cada 3 era un codón,
cada 3 era un codón, cada 3 era un codón. Profe, si ese es el codón, ¿cómo se le llama lo que he estado colocando aquí de la ARN de transferencia? ¿Cómo se le llama eso de ahí? Ah, ya. Eso de ahí se le llama, a eso de ahí se le llama anticodón. ¿Ya? Anticodón. Vuelve. Ahí está. Anticodón número 1, por ejemplo. Luego aquí tenemos el anticodón número 2. ¿Ya? Y por último, por esta parte de aquí, este es el anticodón número 3. El anti 3. Ahí está. Ahora, si todo tiene sentido, pues, si yo agarro ribosoma y esta parte de aquí, lo de azul vendría a ser ARN mensajero, como lo que te acabo de explicar. Esto de aquí es ARN mensajero. Lo que venga de rojo, por aquí, lo que venga de rojo, por aquí, ahí está, ¿no? Lo que venga de rojo por aquí, eso ya no va a ser ARN mensajero, ¿sí o no? Eso va a ser ARN de transferencia. Y cada ARN de transferencia va a ser también un anticodón específico para cada codón. ¿Ya? Entonces, aquí justamente tenemos el ARN de transferencia. Y cada ARN de transferencia particularmente tiene asociado un aminoácido en la parte de arriba. ¿Ya? Esto de aquí entonces es ARN de transferencia. Y tiene asociado también, ¿qué cosa? Tiene asociado viene con aminoácidos. Entonces, a medida que se pegue el ARN mensajero con el ARN de transferencia, se pegan también los aminoácidos. Se pegan los aminoácidos, ¿ya? Y los aminoácidos comienzan justamente a pegarse, más y más y más y más y más, mediante un enlace conocido como, mediante un enlace conocido como enlace peptídico, ¿ya? Enlace peptídico. Quien hace este proceso de aquí es la peptidil transferasa, así se llama la enzima, transferasa. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces? El enlace peptídico es la unión entre aminoácidos, ¿ya? Listo, ahí tenemos entonces. Si se unen varios aminoácidos, entonces al final de este proceso, ¿cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra de todo esto de aquí? Bueno, la obra entonces se le va a conocer como las proteínas, ¿ya? Las proteínas. Y listo, señores, colorín colorado, ahí tienes a la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas. Profe, ¿qué es esto entonces? ¿Para qué me sirve a mí esto de aquí? Ah, te sirve para saber cuál es el codón de inicio y cuál es el codón de terminación. Toda proteína obligatoriamente va a comenzar siempre con un ARN de mensajero llamado AUG. Esto de aquí va a va a estar unido a un aminoácido llamado metionina. Es decir, toda proteína va a tener su primer aminoácido, se llama metionina. Pero cuando vean que el ARN mensajero tiene cualquiera de estas 3 secuencias, significa que iba a parar la producción de proteínas, se va a cortar del ribosoma y vas a tener tu nueva proteína lista para alguna función que tengas por ahí. Muy bien. A ver, hacemos las preguntitas entonces. Espero que nos quede tiempo para las preguntas que me tenían por ahí. Y acabamos entonces. A ver, yo creo que sí, ¿ah? Estoy aquí, ¿no? Lo que les estaba diciendo, pared celular, ribosomas, ya lo hemos visto todo, ¿no? Hemos visto todo, ¿no? Ahí está, lisosomas, vacuolas. Recuerda que las vacuolas, ¿no? Sirven para almacenar agua. Quienes están más desarrollados de vacuola van a ser, lógicamente, las células vegetales, ¿no? Las células vegetales lo tienen más desarrollado. Mientras que las células animales lo tienen poco desarrollado. Porque lógicamente nosotros no necesitamos almacenar mucha agua porque nosotros tomamos agua de manera activa. No necesitamos depender de alguien por ahí que nos riegue de vez en cuando, ¿no? Tomamos nuestra agüita. Aquí están los plastidios, las mitocondrias,
todo bonito. Diferencias, esto repasen, ¿ya? No tiene pared solar, todo lo demás. Listo, a ver, ejercicio de clase. Dice, durante la clase de biología se realiza una discusión sobre las diferencias entre la proca y la euca. La profa muestra una imagen en microscopio electrónico de una muestra con núcleo definido. Mira, ya te van diciendo la cosa. Núcleo definido, orgánulos rodeados por membranas y estructura compleja. Es decir, ¿están hablando de qué? Están hablando de las eucariotas, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes características de las células eucariotas se observa en la imagen? A ver, ¿las células eucariotas tienen su pared celular compuesta por peptidoglucano? No. ¿Quiénes tienen peptidoglucano? ¿Quiénes son? Las bacterias. No, las bacterias. Listo. ¿Las células eucariotas tienen ribosoma de tamaño 70S? No. ¿De qué tamaño lo tienen las eucariotas? 80S. ¿Ya? ¿Las células eucariotas poseen un núcleo que alberga el material genético? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Esta es. ¿Las eucariotas tienen una única molécula de ADN circular? No, el ADN que tienen las eucariotas es lineal. ¿Ya? Lineal. Lineal, listo. ¿Eucariotas carecen de orgánulos rodeados? No, sí tienen orgánulos rodeados. Entonces la respuesta es la C. Listo. Número 2, una excursión. ¿A qué le gusta la excursión a la pre? A ver, dice, excursión al jardín botánico. Un grupo de estudiantes observa una variedad de plantas y comienza a discutir sobre la estructura celular que son exclusivas de las células vegetales en comparación con las animales. Es decir, la diferencia entre animal y vegetal. Uno de los estudiantes observa a una hoja al microscopio y nota varias estructuras distintas de las células. ¿Cuál de las distintas afirmaciones cree mejor una característica exclusiva de los vegetales sobre los animales? Es decir, ¿qué es lo que tienen los vegetales que no tengan los animales? Vamos a ver. ¿Contienen lisosomas que mantienen el material celular? No necesariamente. Poseen cloroplastos que realizan la fotosíntesis, de ley, ¿no? Esto y aquí no hay más vuelta que darle, eso es obvio. Pero a ver, por si acaso, ¿tienen centriolos? No, ellos no tienen centriolos, tienen casquetes polares, ¿ya? O también se le puede conocer como el centro organizador de microtúbulos, así se le llama, ¿ya? MOC. Las células vegetales no tienen centriolos, tienen MOC, centros organizadores de microtúbulos, está en inglés, se lee así. ¿Tiene una membrana celular compuesta por fosfolípidos? Todos tienen, así que no hay ningún tipo de cosa ahí que pueda diferenciar. ¿Presenta mitocondrias? No, también animal y vegetal tienen mitocondrias. Listo. Una clase de biología, una profesora explica el modelo de mosaico fluido, es decir, la membrana celular, ¿no? Durante un experimento, los estudiantes observan cómo ciertas moléculas pequeñas pueden atravesar la membrana, mientras que otras no. ¿Recuerdas quiénes podían pasar? Las que son pequeñas, ¿no? ¿Cuál de las informaciones describe mejor la característica fundamental? Es decir, algunas pueden pasar y otras no, y eso justamente se le llama que es semipermeable, ¿ya? Porque algunas pueden pasar fácilmente entre los fosfolípidos y otras van a necesitar otro tipo de ayuda, pero no todas pueden pasar. La membrana celular está formada por una capa de lípidos, única de lípidos, no, está formada por dos capas. Las proteínas son estáticas y no se mueven, falso. Las proteínas sí se pueden mover, las proteínas periféricas, acuérdate, ¿no? Las periféricas sí se pueden mover. La membrana celular está compuesta por una bicapa, ya, listo. Con proteínas lineares periféricas, ya, listo. Que pueden moverse lateralmente. Puede ser, puede ser. La D, los lípidos y proteínas están organizados en una estructura cristalina fija, falso. La membrana celular permite el paso, mira aquí, ¿no? Aquí está la trampa. Siempre acuérdate de la trampa, ten cuidado con las trampas. Dice, la membrana celular permite el paso de todas las moléculas independientemente del tamaño y polaridad. No, como que aquí estás viendo, algunas pueden entrar y otras no. Quienes pueden entrar principalmente son las pequeñitas y las grandes no pueden entrar. Entonces aquí es falso también. ¿Cuál sería la clave? Esta de aquí. La C. Listo. La 4. En la clase de biología molecular, la profesora explica que las diversas funciones del citoplasma en la célula eucariota. Durante una observación al microscopio, los estudiantes notan que el citoplasma parece ser más que una simple sustancia gelatinosa. Es decir, también tiene más cosas, ¿no? ¿Cuál describe mejor? Dice. ¿El citoplasma se encarga de almacenar el material genético en la célula? No, ese es el núcleo. Este es el núcleo, ¿ya?
¿El citoplasma actúa como barrera selectiva que regula el paso? No, esa es la membrana celular. El citoplasma solo es agua. O bueno, en teoría, ¿no? Es líquido, ¿ya? Líquido, fluido. ¿Contiene los ribosomas? Sí, contiene los ribosomas, pero no solamente contiene los ribosomas, contiene más cosas. A ver, el segundo. El cuarto, el citoplasma proporciona un medio para que los organelos se mantengan en su lugar y puedan interactuar. Claro, ¿no? Esa sería la respuesta. En la E, muchachos, ¿cuál sería la respuesta? A ver. ¿Alguien podría decirme de qué organela estamos hablando aquí? Que no sea justamente el citoplasma. Con audio nomás, ¿ah? Porque por chat, F en el chat, no funciona el chat. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta de la E? Si no es el citoplasma. La mitocondria. Claro, exacto, ¿no? Muy bien, estimado. Sería la mitocondria. La mitocondria entonces hace ese proceso. Ya no se olviden. La mitocondria. Muy bien. Siguiente, durante la clase de citología, los dentes aparecen sobre el citoesqueleto, un sistema dinámico, la. Al observar una estructura en el microscopio, los estudiantes notan la presencia de filamentos delgados y tubulares que parecen formar una red intrincada dentro de la célula. Tubulares, rápidamente, tubulina, rápidamente, microtúbulos, ¿no? Microtúbulos, listo. A ver, ¿cuál de las afirmaciones describe mejor una función esencial del citoesqueleto en la célula? A ver. El citoesqueleto está formado por lípidos, falso, ¿no? ¿De qué está formado el citoesqueleto? De proteínas, no te olvides, ¿ah? Proteínas. Es decir, come proteínas siempre para al menos darle forma a tu célula. El citoesqueleto actúa como una barrera selectiva que regula el paso de sustancias. No, eso lo hace la membrana. Citoesqueleto proporciona soporte estructural, ya puede ser. Mantiene la forma, por supuesto. Esta probablemente sea la gran candidata, ¿no? La D está involucrado principalmente en la síntesis. No, ese es el ribosoma. Ese es el ribosoma. ¿El citoesqueleto almacena el material genético? No, ese es el núcleo. Ya entonces sería la clave, perdón, la B. Ya, esta sería la clave. Esta no. Uy, estoy a punto de resfriarme oficialmente. La 6. Durante una clase de biología molecular, los estudiantes aprenden sobre los ribosomas, ¿no? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la función que tendría un ribosoma? Son responsables de la síntesis de proteína a partir de la información genética del ARN mensajero. Puede ser, puede ser. ¿Almacenan y regulan el material genético? No, eso lo hace el ADN. El ARN no almacena nada. ¿Los ribosomas pueden actuar como barrera? No, eso es parte de la membrana celular, ya lo hemos visto. ¿Los ribosomas facilitan la replicación del ADN durante la división celular? No, eso no hacen los ribosomas. Eso lo hace la ADN polimerasa. ¿Los ribosomas son organelos responsables de la producción de ATP? Falso. Quienes hacen eso es la mitocondria. Entonces, la clave más cercana es la A. ¿Ya? 7. Una expedición, nuevamente, ¿no? Se van los biólogos al Amazonas, dice que chévere. Los científicos descubren una nueva especie de planta con propiedades medicinales únicas, caramba. Al estudiar las células de esa planta bajo el microscopio, observan una estructura donde el retículo endoplasmático liso está notablemente desarrollado. ¿Cuál de las siguientes funciones podría ser esencial para la planta que tenga que ver con el retículo endoplasmático liso? El retículo endoplasmático liso, recuerda que ¿qué cosa sintetiza? Sintetiza lípidos, grasas, ¿ya? Grasas, lípidos / grasas, ¿ya? Lípidos / grasas. Entonces, ¿va a sintetizar proteínas? No. ¿Modificación de lípidos para formación de pigmentos fotosintéticos? Puede ser. ¿Detoxificación de sustancias químicas nocivas para proteger? Uy, también puede ser. ¿Almacenamiento de glucosa? No, esto no. Definitivamente no. ¿Síntesis de enzimas digestivas? Tampoco. A ver, ¿con cuál me quedo, profe? Esto es teoría, ¿ya? Esto lo sacas por teoría. Los pigmentos fotosintéticos no son lípidos.
Los pigmentos fotosintéticos son proteínas, ¿ya? Entonces, no es esa. Profe, pero no que el REL solo sintetizaba lípidos. No. En verdad también puede detoxificar, ¿ya?, a la célula. En este caso dice que esta plantita tiene la capacidad de desintoxicarse de varios componentes y por eso tiene propiedades únicas, ¿ya? Por eso los borrachines, la gente con alcoholismo crónico, tiene muy desarrollado este retículo endoplásmico liso, porque gracias a eso de ahí pueden justamente desintoxicarse del alcohol que ingieren de manera irresponsable, ¿ya? Listo. 8. Durante la expedición científica en el Ártico se descubre una nueva especie de alga unicelular, ¿ya?, que vive en aguas extremadamente frías. Al examinar esta alga bajo el microscopio se observa que contiene vacuola muy desarrollada. ¿Cuál de las siguientes funciones es más probable que desarrolle esta vacuola en la alga? Recuerda que la alga, ¿qué es lo que tiene? La capacidad de almacenar agüita, ¿ya? Entonces, eso va a ser justamente la clave. No hay más vuelta que darle, ahí sí no hay mucho debate. Otra expedición, mira, hay mucho financiamiento, ¿no? Mucha plata para hacer expedición. Se descubre una nueva especie de planta epífita. Planta epífita es la que está en la parte de arriba y crecen en los árboles altos, ¿no? Al estudiar las células de esta planta, se observa la presencia de numerosos cloroplastos. Funciones entonces que tenga ese cloroplasto: almacenar nutrientes, almacenar agua y nutrientes, no. Detoxificar, no. Capturar la luz solar y convertirlo en energía química, puede ser. Síntesis de proteínas, no. Proteínas, no. Azúcar. Almacenamiento de oxígeno, no. La más cercana vendría a ser la C. Capturar luz solar y convertirlo en energía de luminosa, energía química. Energía química vendría a ser el ATP, que luego va a servir para formar la glucosa. Listo. La 10. En un laboratorio de biotecnología, los científicos modifican genéticamente una célula de mamífero para estudiar cómo se expresa un gen específico. Para ello, observan que en el núcleo de la célula es crucial este proceso. ¿Cuál de las siguientes funciones en el núcleo es esencial para la expresión de esta célula? Si van a modificar genéticamente algo, tienen que hacerlo en el código genético. Y el código genético sí o sí, ¿qué cosa es? El ADN. Entonces, ¿cuál de las siguientes funciones del núcleo sería esencial para la expresión génica de este gen específico? ¿Cuál de ellos podría ser? ¿El almacenamiento de lípidos? No. ¿El transporte de proteínas? No. ¿Membrana celular y entrada y salida? No. Almacenamiento y replicación del ADN y síntesis del ARN, eso sí es, ¿ya? Eso sí es, porque si es código genético, estamos hablando de ADN, que luego se va a transformar en ARN. En la 11 dicen cómo es el flujo del material genético. Recuerda, ¿no? ¿Cuál podría ser la clave más certera? Mira, aquí hay unas cosas que debes saber. ADN-C es ADN circular. Esto se tacha así de cajón, porque eso solamente es para bacterias, ¿ya? ¿Qué más? Dice, el ARN se transcribe en ARN mensajero, eso es verdadero. Y luego el ARN se traduce en proteína. Claro, puede ser, ¿no? Y la proteína se pliega para formar una estructura tridimensional. Puede ser. El ADN se replica. No, el ADN no tiene, cuando se replica, no tiene nada que ver con la parte de flujo de la información genética. Recuerda que la replicación no es para flujo, sino que es para la parte de la mitosis. El ADN se transcribe en transferencia, luego el de transferencia se transcribe en mensajero y el mensajero se produce en proteína. No, nada que ver, no chanfaina aquí. El ADN se transcribe en ribosomal y luego el ribosomal se traduce en proteína. No, nada que ver. La más cercana, la clave más cercana vendría a ser esta de aquí. El ADN se transcribe en mensajero y el mensajero en proteína. La 12. Durante un curso avanzado de biología molecular, los estudiantes están aprendiendo sobre el flujo de información genética. Bien, te dice cuál de las siguientes opciones refleja correctamente el flujo de información genética. A ver. Si yo te digo de que hay una mutación, recuerda, mira que están hablando de la mutación. ¿Te acuerdas qué cosa era la mutación? Un cambio en el ADN, obligatoriamente. Entonces descartamos estas dos últimas, porque las mutaciones ocurren en el ADN, no en el ARN. Una vez que ocurrió la mutación en el ADN, afecta
¿A quién? A la molécula más cercana a ella, que vendría a ser el ARN. Como es el ARN, entonces va a afectar a la transcripción. Y si afecta a la transcripción, luego afecta a la traducción porque va a formar una proteína que puede ser defectuosa. Recuerda, puede ser defectuosa. No toda mutación es mala. Nosotros tenemos miles de mutaciones que han tenido beneficios para nosotros. Así que esta es la clave, la C. ¿Ya? Muy bien. 13 dice, durante la clase de genética los estudiantes están aprendiendo sobre la replicación del ADN en células eucariotas. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe correctamente el proceso de replicación del ADN? El ARN y su replicación, esto es un dato, es un proceso semiconservativo, ¿ya? En el que cada molécula hija contiene una hebra original y la otra nueva. ¿Por qué le vamos a colocar la palabra semi? Porque este ADN, así como lo estás viendo aquí en la pantalla, le llaman semiconservativo porque puede que en un momento esta hermosa molécula, al momento de replicarse en otra molécula, coloque de manera imprevista algunas mutaciones, algunos cambios en su ADN. Como está colocando cambios, a esos cambios se le llama mutación y por eso no es netamente conservativa, se le llama semiconservativa. ¿Ya? Entonces la clave sería la B. ¿Listo? La 14 dice, un grupo de alumnos está estudiando las enzimas claves que participan en la replicación del ADN. Si dice que vas a colocarle, ¿verdad? Una sustancia para inhibir, ¿no? El proceso de replicación, la molécula más importante que se va a inhibir en la replicación va a ser la ADN polimerasa, ¿ya? Muy bien. Y por último, esto es ya datero, esto es extremadamente datero. Te están diciendo esto, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos de aminoácidos corresponde a la secuencia de ARN mensajero? Separa primero esto de 3 en 3, sepáralo de 3 en 3, sepáralo de 3 en 3, y te vas al cuadrito que te enseñé hace unos minutos y te vas a dar con la sorpresa de que el AUG siempre va a ser el aminoácido de metionina. La GCC va a ser para el alanina. La W y una A va a ser para la leucina, luego el otro va a ser para la asparragina y el otro va a ser para la leucina. Entonces, la clave vendría a ser la letra E. ¿Ya? Profe. ¿Listo? Dígame. ¿Sí? Pero ACC en el cuadro es treonina, o sea, el TRH, THR creo. A ver. ¿Dónde está? ACC. ACC. ACC, vamos a buscar rápidamente ACC. ACC. A ver. Vamos a chequearlo, ¿ya? ACC. Perfecto. Después de 1000 años, llegamos a la parte que me está diciendo. A ver, ACC dices que es treonina y no es asparragina. A ver, vamos a ver. ACC, aquí está la A, aquí está la C, y por último aquí tenemos a la otra C. ACC, profesor, es treonina, no es asparragina. Ah, mira, qué buen dato me acabas de dar, ¿no? ACC entonces no es treonina, perdón, no es asparragina, ¿no? Es treonina, ¿ya? La asparragina se encuentra por aquí, por ejemplo. AAU y AAC. Aquí justamente, aquí hubo un lapsus, ¿no? Mira, aquí está la AAC. No es ACC, sino AAC. Le estaban colocando como asparragina. Entonces, busquen uno que esté justamente acorde a la treonina y esa sería la clave. ¿Qué vendría a ser, si mal no me equivoco, la A? Sí, la A. La A. ¿Listo? Ya, ahí ha habido un error en la parte de la respuesta, que vendría a ser, no vendría a ser la asparragina, sino que vendría a ser la treonina. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso ha sido la clase de hoy.
Las dudas que me tenían por ahí, no sé si al menos le puedo responder una preguntita o me esperan hasta la próxima semana, ¿ya? Que ya va a estar activado la parte del chat, ¿ya? No sé si la persona por ahí Profesor, está todavía presente. Dime. profesor, disculpe, respecto a la pregunta 15, es cuestión de basarnos en el cuadro, ¿verdad? Solamente basarte en el cuadro y ordenarlo así como estás viendo, ¿no? Primero, aquí está, mira. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Cómo se lee este cuadrito? ¿Cómo se lee esa figura? Para que lo entiendas. ¿Cómo se lee esa figura? Si te dicen, por ejemplo, que tu codón es así, ¿no? ¿Qué aminoácido será el codón? Se me ocurre A, A, U, ¿ya? A, U. Entonces, la primera lo busco por aquí, ¿no? Aquí está la letra A, amarillo, ¿ya? Aquí está la letra A. Busco el segundo aquí en la parte superior, la U, ¿ya? Punto número 1, paso número 2. Y en el paso número 3 busco en el lado derecho. Perdón, dije A1, esta parte de aquí, número 2, y luego busco la U por aquí. Si encontré la A y la A, entonces está en esta parte de aquí. La A y la A están por aquí. La última vendría a ser la U, que se encuentra por aquí, ¿ya? Y de esa manera encuentras cuál de ellos podría ser. Aquí está, ¿no? La AAU. La AAU sí vendría a ser la asparragina, ¿ya? Entonces, de esa manera se busca qué aminoácido da diferentes codones. Codones da diferentes aminoácidos, ¿ya? ¿Listo? Otra cosita, ya para terminar, mira, la asparragina puede formarse por la unión de la AAU de la AAC. ¿Qué quiere decir, profe? Mira, aquí también la alanina se forma por la GCU, por la GCC, es decir, varias formas, varios órdenes, ¿ya? Varios ordenamientos te da la misma forma del aminoácido. ¿Eso qué quiere decir? Que a este código genético se le llama completo, complejo y completo, pero también se le llama degenerado. ¿Por qué? Porque el mismo aminoácido puede ser traducido por diferentes codones, ¿ya? Eso es lo que también tienes que aprenderte siempre. ¿Por qué le llaman código genético degenerado? Porque el mismo aminoácido puede ser traducido por diferentes codones, ¿ya? ¿Quedó clara la figura? Sí, profesor, muchas gracias. Listo, perfecto. ¿No hay más dudas al respecto? ¿Alguien por ahí? ¿Alguna observación? ¿Todo bien? Profe, yo le quería decir que si me podría explicar dos enunciados que tengo de un examen pasado. O sea, se los puedo A leer y ver, usted me dice si es a verdadero o ver, no. más o menos. Ya, dice, la carioteca tiene proteínas integrales que pueden formar poros hidrófilos. ¿A qué se refería con eso? No entiendo. Ya, a ver, la carioteca, entonces vamos aquí a la carioteca. Aquí está la membrana. Carioteca, ¿qué cosa es? Membrana nuclear, ¿ya? Para empezar. Aquí está, mira. Aquí, envoltura nuclear igual a carioteca igual a membrana nuclear. Esta carioteca, si nosotros le hacemos zoom, se vería más o menos como la membrana plasmática. Se vería como la membrana plasmática, como la que estaba aquí. Como una membrana celular normal. Como tiene una membrana celular, va a tener también proteínas y esas proteínas van a tener canales. Y esos canales pueden ser hidrófilos, quiere decir que tienen afinidad con moléculas polares. Es decir, por la carioteca pueden haber justamente en su membrana proteínas que tengan la capacidad de hacer pasar moléculas polares. Eso se refiere con el enunciado que me estás mencionando. ¿Ya? Entonces la membrana celular externa de la célula es similar a la carioteca, o sea, la membrana nuclear. Similar en los componentes, porque también va a estar hecho de proteínas, por ejemplo, ¿no? Como lo que te estoy mencionando, ¿ya? Pero no es igual, no es No igual es porque una, no tiene glucocálix, por ejemplo, no es ¿ya? una bicapa de fosfolípidos. Claro, está hecho también de fosfolípidos como tal, pero recuerda que no tiene glucocálix, Ah, ¿ya? ok, ok. Y el otro enunciado dice que al núcleo se le considera como una diferenciación del retículo endoplasmático. ¿A qué se refería Claro, con eso? exacto. Aquí justamente estábamos viendo, mira, la primera parte, este sistema de endomembranas,
Ese sistema de endomembranas, ¿te acuerdas que venía de la membrana plasmática y luego se comenzaba a plegar? Este plegamiento vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, pero más que nada el retículo endoplásmico. Aquí está, mira. Mira. Aquí está la imagen fidedigna de lo que estás hablando. Aquí está justamente el retículo endoplásmico. Mira cómo se pliega y luego forma, ¿qué cosa? El núcleo. Por eso el núcleo es la modificación del retículo endoplásmico, que se envolvió y en la parte interna dejó atrapada a la molécula de ADN. A todo esto de aquí también se le considera como sistema de endomembranas. ¿Ya, mi estimado? ¿Pero Entonces claro? se podría decir que el retículo endoplasmático forma el núcleo. O, Exacto. Claro, hace millones de años formó al núcleo, ¿no? Ahorita ya es una cosa que es, por defecto ya el retículo endoplásmico siempre está pegado al núcleo, porque hace millones de años formó al núcleo. ok. Gracias, profe. Ujú. Listo, muy bien. Si no hay otra duda adicional, muchachos, yo me retiro. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego, ¿ya? Cuídense mucho.